¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados seáis todos de nuevo a esta segunda parte del asalto a la colina 776. Gracias a todos por los que me habéis escrito, por los que os ha gustado la primera parte, por los que me decís también pues que os ha sabido a poco. Aquí tenéis la segunda parte, espero que os guste. La acabo de terminar ahora mismo de grabar. Hoy empiezo el vídeo un poco del revés, pero bueno, como voy un poco con las prisas del tiempo, pues nada, sin nada más que añadir, me despido dándoos, como siempre, las gracias y esperando que os guste vuestros likes y comentarios. Venga, nenes, que empezamos la segunda parte. Entre el último día de febrero de 2000, ya que era día 29 por ser año bisiesto, y el 3 de marzo, en torno al poblado de Ulusker, se desarrollarían una serie de combates en las que las tropas aerotransportadas rusas, que disponían de varias compañías desplegadas en la zona, tratarían de cercar y aniquilar la columna chechena en retirada hacia el sur. Los islamistas, por su parte, intentaban abrirse paso, como os dije en el anterior capítulo, hasta Satoy, ciudad dominada por los rusos, pero clave en el camino de estos hacia las montañas. Todo ello en medio de un intenso fuego de artillería rusa sobre los chechenos. Estos se vieron rodeados y hostigados constantemente por los ataques aéreos, especialmente por los helicópteros Mi-24 Hind, pero también debieron de enfrentarse a numerosos y densos campos de minas, algunos de los cuales iban a cobrarse numerosas bajas entre los mandos chechenos, ya que se pusieron lógicamente al frente de sus hombres para motivarles a abrirse paso en tan siniestro camino. Bueno, era la única manera si querían forzar la salida de Grozny, que se había convertido en un auténtico matadero. Un matadero de grandes proporciones en el que los mandos rusos iban a sobrepasar cualquier límite moral e incluso práctico, con una intensidad del bombardeo artillero absolutamente digno de la Primera Guerra Mundial, ganándose así, de paso, el rechazo internacional. La zona por la que deberían transitar era una hermosa sucesión de cumbres de mediana altura sembradas absolutamente de robles, carpes, arces y fresnos que formaban un saliente entre las corrientes de los ríos Sharoargun y Abatzulgo, dos de los muchos afluentes del Argun que cortaban el paisaje local. Allí, entre las pequeñas pero escarpadas y frondosas laderas, en mitad de la niebla y con el suelo ya cubierto por las primeras nieves, tuvo lugar la trágica batalla que dejó un sabor agridulce a unos y a otros, por más que cada uno haya tratado, pasado el tiempo, de aprovechar el resultado para sus intereses. La acción comienza la mañana del 25 de febrero cuando hombres de la tercera compañía del 104º Regimiento Retransportado se topan con las primeras patrullas de reconocimiento de la vanguardia chechena al este de la localidad de Ulusker. Haciendo frente a una notable resistencia por parte de los chechenos, los infantes rusos logran detener momentáneamente el avance rebelde y toman posiciones en las cotas cercanas gracias, eso sí, al apoyo artillero y aéreo, pues con el tiempo aún despejado todavía era factible su empleo, lo que obliga a los chechenos a volver hacia el pueblo y tomar otro camino en dirección sur-sureste. En estos primeros combates, que apenas se les puede considerar como escaramuzas, pues no se reportaron bajas en ese momento, lejos de frenar a los chechenos, lo que hizo es provocar o precipitar los acontecimientos al obligar a la columna entera rebelde en retirada a buscar un paso alternativo. De hecho, el único posible era aquel que pasaba entre las cumbres 776 y 778, apenas dos pequeños montes olvidados de la mano de Dios y que únicamente figuraban por su número en la cartografía soviética. En previsión de que la columna chechena tuviese que acometer esta nueva ruta, el comandante del 2º Batallón Aerotransportado, que tenía su puesto de mando, por cierto, precisamente en la cumbre 776, ordenó establecer a toda prisa posiciones de bloqueo, una tarea en la que se verían involucradas la 6ª compañía y el 3er pelotón de la 4ª compañía y dos patrullas de reconocimiento formadas con elementos del grupo de reconocimiento, como no, Spetsnaz, asignado al regimiento. Y serían precisamente estos los que darían inicio a las tareas de reconocer la garganta que había entre ambas cumbres. Mientras las unidades de Spetsnaz trataban de localizar la vanguardia o en su defecto a los exploradores chechenos, la 6ª compañía, a excepción del 3er pelotón, empezaría a diseminarse por la parte más segura de la garganta, estableciendo posiciones defensivas improvisadas, aprovechando tan solo los accidentes del terreno.
No la reforzaron ni con pozos de tirador ni nada semejante, no había tiempo, ya que su idea era hostigar a los chechenos y desviarlos hacia un campo de minas que habían sembrado en el vado para tratar de ahí bloquearlos y exterminarlos aprovechando las ventajas de la orografía. Hacia el mediodía los soldados rusos hicieron algo que realmente os puede parecer chocante para alguien sobre todo que está a punto de entrar en acción. Abandonar sus posiciones o la seguridad de sus posiciones defensivas y reunirse en pequeños grupos para comer y beber un trago que les pudiera aliviar el frío y los nervios. De hecho, incluso algunos se juntaron para fumarse tranquilamente un último cigarrillo con sus camaradas antes de entrar en combate, algo que sin duda era inminente. Se preparaban así para la larga noche en las montañas sin percatarse de que sus reductos estaban totalmente expuestos y que no ofrecían ni la más mínima seguridad ante el fuego de los morteros o los RPG-7 chechenos. Y que además, por más INRE, según estaban planteados estas posiciones, no garantizaban que entre sí pudieran darse apoyo mutuo. Demasiados errores ante un enemigo decidido a romper el cerco o a morir en el intento. El primer encuentro se produce poco después del mediodía del 29 de febrero, cuando los chechenos sorprenden a este grupo de soldados que comen tranquilamente en el vado. La sorpresa debía de ser mayúscula y la violencia del ataque inusitada, pues las bajas rusas en este primer momento son cuantiosas y, cómo no, debía cundir el pánico. Sorprendidos por tantas bajas y en una posición precaria, los rusos que habían sobrevivido a este primer combate logran retroceder hacia sus posiciones para dar tiempo a sus compañeros para prepararse ante el inminente ataque checheno. En esta primera acción también se encamina a ganar tiempo para que tanto la artillería como el componente aéreo haga lo que se espera de ellos. Un apoyo que sin embargo no llegaría en las primeras horas y de manera increíble, porque resulta que no había ningún buen observador artillero con experiencia que no tan solo pudiera guiar y marcar los objetivos de la artillería, sino también marcar y guiar con precisión a la fuerza aérea, fuerza que por el momento iba a quedar descartada debido al mal tiempo y la densa niebla. Los chechenos, envalentonados por las primeras victorias y avances, prosiguieron el ataque a la espera de la rápida llegada del grueso de sus fuerzas que, siguiendo la doctrina militar soviética, avanzaba siempre muy cerca de las unidades de reconocimiento para poder golpear con fuerza y aprovechar cualquier pequeña oportunidad que se pudiera detectar por parte de esta avanzadilla. Así, las fuerzas chechenas, a cuya cabeza se sitúan hasta 400 combatientes saudíes fanatizados y con experiencia en combate, logran infligir en muy pocas horas, posiblemente minutos, alrededor de una treintena de bajas a los paracaidistas rusos. En estas horas siguientes todo indica que la situación se estabiliza hasta cierto punto, mientras que el mando ruso trata de reforzar la posición en la garganta, enviando 2 pelotones de Spetsnaz de refuerzo, efectivos del grupo Vega del FSB y parte de la primera compañía, sin demasiado éxito, pues los chechenos habían reforzado todos los flancos y posibles accesos a la zona y mantenían a estas unidades bloqueadas, aprovechando el terreno mientras machacaban a la sexta compañía. No tuvieron más remedio que atrincherarse en la cumbre 787 mientras esperaban un momento más propicio para enlazar con la sexta compañía o, en su defecto, ir de refuerzos. Únicamente con la llegada de la noche, un puñado de hombres, se estiman en poco más de una docena al mando del comandante Alexander Dostopdov, lograron romper brevemente el cerco checheno y abrir una pequeña vía a la esperanza entre los exhaustos miembros de la sexta compañía. Un espejismo, pues apenas poco después de ser recibida la noticia de la llegada de Dostopdov, un mortero hería de gravedad al capitán Víctor Romanov, forzando al jefe del batallón, Sergei Moldov, a asumir el mando directo de los restos de la compañía. Cercados y superados por los chechenos en proporciones de 20-1 y sin apenas apoyos, cada minuto que aguantaban los asaltos chechenos durante esa noche y el día siguiente eran a costa de un acto de desesperación y sacrificio. Así fue como el recluta Alexander Lebedev, rodeado ya sin munición, corrió a inmolarse en una última acción gloriosa ante un grupo de rebeldes con su última granada. El mismísimo jefe de batallón, aunque hay fuentes de que dicen que fue el capitán Romanov, también herido de gravedad, malherido y sin posibilidad alguna de ser evacuado, terminó por solicitar un ataque artillero sobre su posición alrededor de las 6 horas del segundo día de combates, cuando las posiciones rusas habían sido completamente superadas por los chechenos. Este ataque artillero se materializaría 10 minutos más tarde, con lo que se perdería definitivamente la comunicación con el bravo comandante.
Al menos aún a la desesperada, el apoyo artillero había empezado a hacer algún efecto sobre los chechenos, ralentizando su avance y desbaratando su cohesión. Además, por fortuna para los rusos, el día 1 de marzo, dos Hind pudieron emplearse a fondo sobre los rebeldes en los alrededores de la cumbre 776. Aunque pese a todo, sin suministros, sin tiempo de descanso y con demasiadas bajas, la situación de la sexta compañía era absolutamente desesperada y exigió de un valor que sobrepasa en mucho lo exigible a cualquier soldado. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado esta segunda parte. Ya sé que dejarlo así es un poco una putada, pero es lo que hay. Si quiero poder subir uno cada día, que es muy complicado, creedme, es lo que hay. Estad atentos porque la tercera parte sí que ya estalla toda la historia y creo que podremos tener un poquito de acción en plan salvaje. Venga, gracias a todos y nos vemos mañana, pasado o cuando sea. ¡Hasta luego! Chao, chao. Me gusta la camiseta.